Ok, ahora vuelvo a empezar la grabación. Entonces, vamos a decir un buenos días para que la gente que no asistió a la clase le diga el buenos días. Ya, entonces debería estar en clases, en la página de inicio, el archivo. Lo voy a compartir. ¿Dónde está? Acá. Ok. Ya, entonces todos ven el PDF acá compartido, ¿cierto? Entonces voy a acabar hoy el capítulo sobre programación dinámica. Y les voy a decir cómo hacer para poner riesgo en problemas. ¿Okay? Entonces, todos los problemas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Eran problemas en un contexto, ¿cómo se dice? Bajo horizonte perfecto. ¿Ya? Entonces, la idea es poner un poco de riesgo ahora. Antes, ya habíamos visto en el caso del modelo de consumo en dos periodos. Habíamos dicho qué pasa cuando el ingreso es aleatorio. ¿Ok? Y bueno, habíamos hablado de ahorro precautorio, de prudencia, este tipo de conceptos. Queremos hacer un poco la misma idea, pero ver cómo adaptar, digamos, la estructura del problema usando ecuaciones de Bellman uh, cuando se considera riesgo. En macro es súper importante considerar riesgo. Uh, una crisis, por definición, no se puede anticipar, ¿no? Entonces, queremos poner fases de expansión y recesión. Hay riesgo también a nivel individual, entonces hay gente que se queda desempleada sin querer, etcétera, etcétera. ¿No? Cuestiones de salud, si quieren. Bueno, hay un montón de ejemplos que, en los cuales podemos pensar, ¿ya? Que involucran situaciones de riesgo y en macro es particularmente común en los modelos, ¿no? Incluso hay toda una literatura macro que analiza el impacto de la incertidumbre sobre la economía. Entonces, por ejemplo, justo después de la crisis de 2008, ¿cómo puede uno explicar la persistencia de la crisis? Bueno, usando justamente momentos donde decir que justo, justo después de la crisis o justo en el medio de la crisis eran momentos en los cuales la incertidumbre era mayor y por lo tanto la actividad estaba más parada, ¿ya? Como ejemplo. ¿Ya? Ok, entonces voy a usar este modelo de ejemplo que habíamos usado, el cake eating. ¿Se acuerdan que teníamos un agente que tiene un queque que intenta repartir entre distintos periodos? Y acá estoy sacando el ejemplo del Ada y Cooper. Entonces, el Ada Cooper creo que les hablé de este libro en clase, o quizá, un segundo, lo tengo justo acá. Es este libro. Entonces, Ada Cooper, no sé si ven bien, el amarillo no, este se llama Dynamic Economics, y acá es el nombre de la, no, no es el nombre, es Quantitative Methods and Applications. Pero es Ada y Cooper, lo deberían ver abajo. Um, entonces, para este capítulo hay dos libros que están buenos. Este es uno. Y el otro, del cual les hablé hace dos clases, es el Stock y Lucas. Los dos libros tienen enfoques muy distintos, en el sentido de que acá es como matemática dura. Entonces, básicamente las dos últimas clases las saqué de acá, gran parte. ¿Okay? Entonces, le tienen una base sólida al método que están aplicando. Y este es todo lo contrario. Entonces, la matemática es puro bla bla. ¿Eh? Entonces, habla un poco de la matemática, pero con letras. Fíjense acá, abrí una página al azar, veo, parece clases de business, ¿no? Y hay ecuaciones, por supuesto, pero es mucho más aplicado. Tiene un montón de ejemplos y hay incluso partes de programación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ok, eso no es MATLAB, yo creo que es Gauss, si no me equivoco, pero hay un código. ¿Eh? Hay como acá otro ejemplo. Y debería haber alguna parte, dicen que creo que hay dan una página para descargar códigos en MATLAB. Entonces, para serles sincero,
la vez que mire el código que tiene el Kekiting, me pareció más o menos la programación, para ser sincero. En el sentido de que creo que no lo hacían con un while. Si recuerdo bien, por lo menos en mi época, hace 10 años atrás, cuando mire este código, hacían correr el algoritmo como, no sé, invento, 100 veces y paraban. No se daban un criterio de convergencia. Entonces, ahora obviamente uno puede adaptar el programa y ver qué tal. A mí me gusta también, por la parte un poco más aplicada, está bastante genial. Entonces, en este libro aparece este ejemplo, ¿eh? Y la fuente de incertidumbre que tienen viene a afectar la utilidad marginal. Entonces, como ven, introducen esta variable epsilon, ¿eh? Que va multiplicando la utilidad. ¿Eh? Y epsilon puede tomar valores altos, bajos, lo que quieran. La idea es que hay periodos en los cuales la gente va a tener más hambre por razones exógenas, estocásticas, ¿eh? Y periodos en los cuales va a tener menos hambre. ¿Eh? Y tiene que suavizar el consumo tomando esto en cuenta. ¿Eh? Entonces, tomando que si hoy tiene poca hambre, capaz que mañana va a tener mucha hambre o lo contrario. ¿Okay? Es como la nueva fuente, digamos, el nuevo, no lo sé decir. Digamos, el elemento adicional que se agrega al problema y que tiene que tomar en cuenta la gente. ¿Okay? Entonces, alguien hizo una pregunta. Escucho una voz. Me llegó la locura. Escucho voces. Entonces, teníamos una variable de estado antes, que era W. Esta extensión del problema hace que vamos a tener una variable de estado adicional que va a ser un poco, que va a ser este epsilon. ¿Okay? Y fíjense, la estructura del problema. Entonces tenemos el flujo más beta lo de mañana. El punto es que la manera en cómo vamos a escribir este problema, el epsilon de hoy se conoce, evidentemente, pero desconocemos el epsilon de mañana. ¿Okay? Entonces no sabemos cuál va a ser el de mañana. Y según la distribución que usamos, podemos tener tal valor o tal otro valor. ¿Okay? Y entonces, en lugar de tener el valor de la value function de mañana, vamos a tener la esperanza de la value function. ¿Okay? Verán, no es demasiado complicado. ¿Eh? En MATLAB les puede marear un poco, porque como agregamos una variable de estado, ¿eh? Lo que suele pasar es que si cuando tenían solo W, solían tener vectores, solían manipular vectores, ¿eh? Donde cada elemento del vector correspondía a un tamaño particular del que. En este caso, lo que suele hacer uno va a ser manipular matrices, ¿eh? Donde, por ejemplo, típicamente cada columna sí, corresponde a un tamaño del que, y cada fila va a ser un valor particular de epsilon. ¿Okay? Entonces, verán que el problema no va a ser demasiado complicado, ¿eh? Simplemente que les puede marear en el sentido de que se incrementa la dimensión. Entonces, sé que cuando uno no está acostumbrado a manipular matrices, ¿eh? Uno se puede marear bastante, y la única manera de no marearse es practicando, siento decirlo así. Es como cuando uno aprende a caminar, al principio uno se cae y poco a poco uno sabe caminar. Entonces, matrices, lo mismo. Hay que ir manipulando matrices de distintas maneras y en algún momento va a resultar que es más fácil. ¿Okay? Entonces, y la razón por la cual no va a ser complicado, como les había comentado, agregar una esperanza es simplemente una suma ponderada. Cuando uno lo ve de esta manera, uno se debería relajar un poco. ¿Okay? Ahora, la pregunta un poco es, ¿qué distribución le podemos imponer a epsilon para modelar este problema? Entonces, como vieron en clase estadística, hay un montón de distribuciones que a uno se le puede ocurrir
¿ah? Que puedo usar para modelar, simular una trayectoria de epsilon. ¿Ok? Ah, lo que vamos a hacer, lo que es común es usar una distribución que, que conversa bien con la estructura de este problema. Antes vieron, básicamente cuando no teníamos riesgo, lo que hacíamos era buscar la decisión de la gente, ¿m? Y esta decisión era función de la variable de estado. Entonces buscábamos el valor de la variable de control como función de la variable de estado. Entonces para un WDAO, ¿eh? Para un WDAO, la policy function era conocer el C óptimo. ¿Ok? Entonces, como ven, la estructura del problema era todo condicional a W. ¿Ah? Resolvíamos lo de hoy, ¿ah? Y hacíamos iterar para pasar lo de mañana o lo de ayer. ¿Sí? ¿Bien? Esa era la estructura. Entonces, ojalá pudiésemos adoptar una estructura similar al momento de introducir riesgo. ¿Ah? Y lo que vamos a hacer es usar una cadena de Markov, que lo bonito es que justamente va a tener un poco esa estructura. ¿Eh? Lo bueno de la cadena de Markov, acá está puesto acá en la definición abajo, es que la distribución del epsilon de mañana, es la distribución del epsilon prima, va a depender únicamente del epsilon corriente. ¿Ok? Desde la misma manera que podemos conocer el C a partir del W, entonces la variable de estado W nos permitía conocer el C. Vamos a aplicar un poco esta misma lógica en que a partir del epsilon de hoy vamos a poder conocer el epsilon primo. ¿Okay? Y esto se puede hacer porque justamente estamos imponiendo que el único estadístico suficiente para conocer la distribución de epsilon prima va a ser epsilon. Entonces, el epsilon de ayer no va a importar si conocemos el epsilon de hoy. El epsilon de antes de ayer tampoco va a importar, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos por qué conocer toda la historia de los epsilones se dice, de las variables epsilon pasadas. ¿Ya? Lo único que va a importar para resolver el problema va a ser el epsilon corriente. ¿Ya? Y esto va a facilitar bastante la modelación o ponerlo en el computador, por ejemplo, porque podemos seguir aplicando esta lógica de resuelvo una iteración, saco la value function y a partir de ella puedo resolver la iteración siguiente. ¿Ya? No tengo por qué conocer, digamos, todos los epsilones que ha habido a través de las iteraciones, lo que sea. ¿Okay? Entonces, esto es la ventaja. Entonces, vamos a usar una estructura de, de la cadena de Markov que se presta bien a la estructura del problema. ¿Okay? Entonces, como les dije, entonces, definición, lo, lo importante es que la probabilidad de que acá pongo X, X en nuestro problema se llama epsilon. ¿No? La probabilidad que el epsilon de mañana sea, toma cierto valor, ¿ok? No depende de todos los X que va de 0 a xt menos 1. Bueno, digamos, depende, pero depende a través de xt. Entonces, basta con conocer el X corriente para conocer la distribución. No hace falta conocer todo el historial de X. ¿Okay? Entonces, esto es la definición de una cadena de Markov. ¿Okay? Y, ok. Las cadenas de Markov que usaremos van a ser discretas. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Les había dicho, una manera común de aproximar este tipo de problema es armarse una grilla para W. ¿Okay? Si se armaron una grilla para W, vamos a armar, entre comillas, una grilla para epsilon también. ¿Okay? Entonces vamos a decir, epsilon puede tomar este conjunto de valores, invento, 0,9, 1,1, ¿no? Etcétera, etcétera.
¿Ok? Ya, todo esto lo he dicho. Ok, hablamos de cadena de Markov homogénea, que usaremos también, cuando estas probabilidades no varían en el tiempo, en el sentido de que si hoy mi X toma el valor Y, la probabilidad que el X de mañana tome el valor J es la misma que, que lo haga hoy, que lo haga desde la perspectiva del periodo 1, etcétera, etcétera. Entonces, en cierta medida es como el concepto de estacionariedad, el supuesto de estacionariedad que usábamos, se refleja a través de esta homogeneidad de la cadena de Markov. Entonces, lo único que uno tiene que conocer es saber cuál es el valor de X de hoy, ¿eh? y, y ya basta. Da igual el momento en que se observa este valor. Okay, entonces, estas probabilidades de transición, en cierta medida, no dependen de T cuando es homogénea, solo depende del estado corriente. ¿Okay? Y entonces, lo bueno de estas cadenas de Markov es que vamos, bueno, es casi chistoso lo que voy a decir. Lo bueno es que vamos a poder poner todo en matrices. Les digo que es chistoso porque sé que les cuesta razonar con matrices, pero verán que alivia bastante la programación. ¿Okay? Entonces, vamos a armar esas matrices de transición, por ejemplo, P, ¿eh? Y esta matriz va a tener distintos elementos que van a ser esas probabilidades de transición, ¿sí? Y todas van a tomar, por supuesto, valores entre 0 y 1. ¿Sí? Y lo importante es que condicional a un I es el estado presente. ¿Eh? Si sumo todas las probabilidades P y J, tienen que sumar a 1. ¿Okay? Entonces déjenme darles, creo que había abierto un Word. Ok, acá. Había abierto un Word. ¿Ven el Word? Pueden decirme que sí, por favor. O que no. Ah, pues cayó internet. Hola. Ok. Está grabando. Excelente. Como se me había caído internet, lo que hice fue usar el teléfono. ¿Me escuchan? Sí, excelente. Sí, perfecto. Ok, entonces no me di cuenta cuando se cayó. Me di cuenta porque en algún momento les hice una pregunta a ustedes, vi que no respondían. Me puse muy triste y después me di cuenta que simplemente no es que no estaban, es que se había caído internet. Entonces, no sé si, no sé dónde estaban. Entonces, les voy a hacer una pregunta, voy a compartir de nuevo. Yo, justo antes, empecé a hablar de cadena de Markov homogénea, de probabilidades entre 0 y 1 y probabilidades que tienen que sumar a 1. ¿Todo esto lo escucharon? Yo escuché hasta el segundo bullet condicional en I tiene que sumar 1. Excelente. Entonces, no se cayó mucho tiempo. Ya. Entonces, después lo que hice fue, quise darles un ejemplo. Entonces, lo que... voy a dejar de compartir. Voy a abrir y lo que había comentado es que había abierto un documento Word. Ven ahora este documento Word, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces era para darles un ejemplo. Entonces, un ejemplo de matriz de transición. Entonces, supongamos que... a ver. Supongamos que epsilon puede tomar dos valores, invento,
0,9 y 1,1. ¿Ok? ¿Ya? Son los dos valores posibles que puede tomar epsilon. ¿Ok? Entonces, epsilon puede estar en dos estados. Primer estado sería el primer i, si quieren. Toma un valor de 0,9. Entonces ahí tendría, no le gusta, o no sé si no le gusta, pero tiene una velocidad baja, no tiene mucha hambre. ¿No? O un valor de 1,1, que ahí tiene más hambre. ¿Ok? Entonces, esos son los dos estados posibles de epsilon. ¿Ok? Y después tenemos esta matriz P, que nos va a dar con qué probabilidad vamos a transitar de un epsilon al otro. Ahí hay 4 situaciones posibles. Dos situaciones, partimos de un epsilon de 0,9. Entonces, y desde el 0,9 podemos quedarnos en 0,9 o transitar a 1,1. Y hay dos otras situaciones en las cuales teníamos un epsilon de 1,1 y podemos transitar a 0,9 o quedarnos en 1,1. ¿Okay? Entonces son las 4 situaciones posibles. Y como bien les decía, lo bueno de Markov es que estas probabilidades de transición únicamente dependen del epsilon corriente. ¿Okay? Entonces usamos esas matrices de transición, acá la estamos llamando P, ¿ya? Y tiene este tipo de estructura. ¿Okay? La idea es la siguiente. Cada fila de la matriz va a corresponder a un estado corriente particular. ¿Okay? Entonces, cada fila, un estado corriente. Entonces, primera fila sería el primer epsilon. ¿No? Entonces, en la primera fila estamos considerando que hoy día tenemos un epsilon de 0,9. Y segunda fila, vamos a tener un epsilon de 1,1. ¿Okay? Entonces, sería el estado corriente. Y cada columna va a corresponder a un epsilon posible futuro. ¿Okay? Y hay dos epsilones posibles futuros. Mañana nos puede tocar un epsilon de 0,9. Esto sería la primera columna. O nos podría tocar un epsilon de 1,1. Y ahí sería la segunda columna. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, supongamos que hoy tengo un epsilon de 0,9, primera fila. Quiero saber cuál es la probabilidad de que mañana mi epsilon no tenga el valor de 0,9, sino que pase de un epsilon de 1,1. Esta matriz nos dice que la probabilidad de transición de 0,9 a 1,1 es un 30%, 0,3. ¿Okay? Mientras que la probabilidad de que si estaba en 0,9 me quede en 0,9, vamos a tener un 70% de probabilidad de transición. Entonces, como ven, a través de cada fila, las probabilidades suman a 1, de manera que estemos considerando todos los epsilones posibles hacia los cuales podemos transitar. Y entonces, para repetir el ejemplo, este 0,4 de acá es la probabilidad de que, teniendo hoy un epsilon de 1,1, mañana, entonces tenemos un 40% de probabilidad de que pasemos a 0,9. Y por fin, este 0,6 es la probabilidad de que hoy teniendo 1,1 de epsilon, mañana sigamos en 1,1. ¿Ok? Entonces esto es la idea detrás. ¿Se entiende? No sé si alguien tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. Conjunto de los épsilos posibles no puede ser, tiene que estar bien acotado, no puede ser real. O sea, tengo que saber. Entonces acá lo vamos a hacer discreto. Y la manera en cómo lo vamos a, cuando armemos esas matrices, queremos que sea completa. Queremos definir todos los epsilones posibles hacia los cuales vas a transitar. La razón es que lo quieres meter al computador, manipular matrices. Entonces quieres conocer el tamaño de tu matriz, etcétera, etcétera. Lo que hace alguna gente es que, aunque quiera trabajar con un continuo, lo aproxima con una grilla. ¿Okay? No lo vamos a ver en este curso, pero que sepan que hay métodos de aproximación. Supongamos que, por alguna razón que sea, tienen algunos datos de transiciones de ingreso
y tienen distribuciones log normales, que eso es muy común en la economía laboral, usar distribuciones log normales. En lugar de decir, pues no puedo resolver mi problema porque no sé cómo hacerlo con una log normal, en clase aprendí a usar una cadena de Markov. Bueno, hay algoritmos que te permiten aproximar la distribución log normal usando una cadena de Markov. Entonces, en el peor de los casos, tú puedes hacer esto también. ¿Te responde la pregunta, Rodrigo? Sí, gracias. Ya. Yeah. Ok, entonces esto es lo que es una matriz de transición. ¿Ok? Y como ven, entonces, el caso de la cadena homogénea, entonces si tengo que volver a mi ejemplo, ¿eh? Como ven, esas probabilidades de transición 0,7 y 0,3, o 0,4, 0,6, esas 4 probabilidades de transición no cambian con el tiempo. En este caso, tenemos una matriz homogénea. Ok, entonces, les he dicho, la cadena de Markov, lo que nos da, dado el estado corriente, ¿cuál es la probabilidad de que me toque cierto epsilon mañana? ¿Ok? Pero se puede hacer la pregunta, ok, todo bien, pero para el problema que tengo, es interesante tener la probabilidad de mañana, pero en realidad a mí me gustaría conocer, dado el epsilon de hoy, ¿cuál es la probabilidad de que me toque cierto epsilon no mañana, sino pasado mañana? 2 periodos por delante. ¿Cómo podemos calcular esas probabilidades cuando potencialmente n periodos por delante? Entonces, lo que les pongo acá, dado un x corriente, ¿qué probabilidad tengo de que mi x n periodos por delante tome cierto valor? Entonces, acá estoy usando esta notación con un n para decir que estamos considerando n periodos por delante. Si quiero calcular esas probabilidades de transición, lo bueno de las cadenas de Markov es que va a ser muy fácil. Por ejemplo, si quiero calcular la probabilidad 2 por el grado 2 por delante, entonces déjenme usar la misma notación que acá, P a la N. Entonces 2 periodos por delante. Ya. Pues voy a poner un 2 acá. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente voy a tener que multiplicar la matriz de Markov con ella misma. Entonces, la matriz de Markov, 2 periodos por delante. Digo, la matriz de transición, considerando no un periodo por delante, sino 2 periodos por delante, va a ser nada más que la matriz de transición al cuadrado. ¿Ok? Y esto no hace todo muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer esto multiplicado por esto, ¿no? Y esto me daría esta matriz de transición. Entonces, ¿saben multiplicar matrices? Entonces, arriba tendría 0,7 multiplicado por 0,7 más 0,3 multiplicando 0,4. ¿Ok? Esto sería el primer elemento. Acá tendría, segunda columna, tendría 0,7 multiplicando 0,3 más 0,3 por 0,6 por 0,6. Y acá que tendría 0,4 multiplicado por 0,7 más 0,6 por 0,4. 0,6 multiplicado por 0,4. Y por fin, acá como lo calcularían sería 0,6, no, 0,4
multiplicando 0,3 más 0,6 multiplicando 0,6. No sé si hice algún error. Pero bueno, conocen multiplicación matricial. ¿Ok? Entonces, si tuviesen que hacerlo en MATLAB, fácil, ¿qué código tienen que escribir? Entonces en MATLAB van a escribir, pongo acá, en MATLAB, escribirían P multiplicado por P. Si lo llaman P2, invento. P2, escribirían P2 igual a eso, y pueden poner punto y coma si no quieren que aparezca la respuesta. El 2 no apareció. Entonces esta matriz P2 en MATLAB sería la matriz de transición cuando considero dos periodos por delante. Okay. Y de manera general, si quiero calcular n periodos por delante, entonces acá pongo un n, voy a tener que multiplicar p n veces, ¿okay? Y me daría p a la n. Okay, acá debajo tengo n términos. ¿Okay? Esto sería la idea. ¿Okay? Entonces, esto es una ventaja de las cadenas de Markov, es que para calcular estas probabilidades de transición, simplemente tengo que multiplicar la matriz por sí misma un número requerido de veces. ¿Okay? ¿Se entiende alguna pregunta sobre este punto? Ok. ¿Ya? ¿Por qué sirve esto? Entonces, supongamos, voy a dar demos otro ejemplo. Podemos decir, ok, hay un shock que hace que hay gente que en un modelo se quede desempleado o sigue empleado. Entonces podemos tener dos estados. Estoy desempleado, estoy empleado. Y los agentes van transitando de un estado al otro, de empleo a desempleo y de desempleo al empleo y se quedan en un estado, etcétera, etcétera. ¿Okay? Manipulando esas matrices, potencialmente, si pueden calcular la probabilidad de que pasemos de un estado al otro n periodos por delante, usando leyes de gran número, fácilmente van a poder calcular la proporción de gente empleada y desempleada en un periodo dado. ¿Okay? Y potencialmente calcular la tasa de desempleo, por ejemplo. Entonces, en este modelo, con muchos agentes que pueden estar empleados y desempleados, este modelo que me estoy inventando en mi cabeza, potencialmente, usando esos trucos, podrán calcular toda una trayectoria de una tasa de desempleo n periodos por delante. Y podrían ver, después de la reacción de tal shock X, cómo va a reaccionar la tasa de desempleo tantos periodos después del shock. Para un ejemplo que se me pasó por la cabeza. ¿Ok? Ok. ¿Alguien me puede decir un hola o lo que sea para que esté convencido de que esto está funcionando? Un feliz cumpleaños, Felipe. Feliz cumpleaños, Felipe. Ya, muy bien. Ya, gracias. Ok. Ya. Entonces, hasta ahora hemos hablado de probabilidades de transición. Y acá está un poco lo que acabo de decir. Es que quizá nos gustaría conocer cuál es la distribución de gente en un estado al otro. Entonces, una cosa es un poco el flujo en cuál se aprende de transitar de un estado al otro. Otra cosa va a ser esta pi mayúscula, que va a ser cuánta gente tenemos en un estado, n periodos por delante, y cuánta gente tenemos en otro estado. ¿Ok? Entonces, como ven, estoy diciendo que el elemento J de esta matriz es la probabilidad, esta vez incondicional, entonces no es condicional el estado corriente, es la probabilidad de que alguien esté en el elemento J. ¿Okay? Entonces, para nuestro ejemplo de epsilon,
tenemos dos tipos de gente. Gente que está con epsilon de 0,9, otra gente de 1,1. Entonces, por ejemplo, x sub n, entonces esta n es el periodo acá. Sí, es el periodo. Entonces, por ejemplo, podemos decir, hoy, la pi 0, invento, déjame volver, pi mayúscula. Pi mayúscula en el periodo 0. Sí, siempre me lío si es que son columnas o filas. Supongamos que son columnas y después vemos si me equivoco lo cambiaré. Ok, supongamos en el periodo 0 tenemos, invento, un 40% de la gente que está con epsilon de 0,9 y un Tutor, 60%. no veo. Está trabajando en el huerto, ¿no? Sí, No lo veo. ok. Capaz que no lo compartí. Descomparto y vuelvo a compartir. ¿Ahora lo ves? Sí, perfecto. Gracias. Ya. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de distribución. Entonces, esto sería la distribución en el tiempo 0 de los agentes. Y acá estoy diciendo si es 0,4, entonces un 40% de la gente tiene 0,9 y un 60% tiene 1,1. ¿Okay? Es una distribución incondicional, bueno, digamos, condicional en qué momento estamos, pero no es esta prueba de transición. Condicionalmente a que hoy tengo tanta gente, estoy en tal estado, ¿cuál es la probabilidad de que mañana esté en otro? Ya nos da directamente cuánta gente está en cada estado. ¿Qué proporción? Ok. Entonces, fíjense, si quiero hacer si quiero actualizar esta matriz, no para n igual a 0 nomás, para un primer momento, un segundo momento, etcétera, que haga toda la trayectoria, ¿no? A partir de la cadena de Markov, puedo calcular cualquier distribución en n. ¿No? Efectivamente, como ya conozco la probabilidad de transitar de un estado al otro n periodos por delante, dijimos que, por ejemplo, 3 periodos por delante tengo que tomar la p al cubo, puedo usar esta probabilidad de transición y simplemente multiplicar el vector pi por la probabilidad de transición y me debería dar cuánta gente se encuentra en distintos estados. Entonces, por ejemplo, pues, pi prima, esto va a estar bien, déjame ver si te dije que es 2 por 1, ya, 1 por 2, pi prima, 1 por 2, 1 por 2. Sí, debería estar bien. No, si es... A ver, les pido disculpas. Es que siempre entonces mi duda es si pi es una matriz, un vector columna o fila. Entonces, y por supuesto no tengo tinta acá. Bueno, veamos. Vamos a ver si no me equivoqué. Entonces, pi prima por p sub 1. Déjame volver al Word. Entonces, supongamos que quiero conocer la distribución en el periodo 1. Entonces, voy a considerar la distribución en el periodo 0. ¿Ok? Y si mis transparencias, quizá más adelante, que no se equivocaron. No, tengo que agarrar pi prima y multiplicarlo.
Veamos, entonces si hago pi' multiplicado por pi a la 0, me parece más correcto así, sí. Si hago esto, están viendo el Word, no se cortó, ¿cierto? Prima, multiplicando. Ok, entonces estoy agarrando la matriz P y le estoy aplicando la distribución inicial. ¿Ah? Y según mis transparencias hay que tomar la prima. Luego chequeamos que efectivamente esto está bien. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Entonces, esta matriz de transición, ¿se acuerdan? Es el estado corriente. ¿Hacia dónde me voy? Entonces, por ejemplo, si multiplico este 0,7, pero tengo que tomar el prima, entonces me va a dar... Un segundo, voy a copiar todo esto. Entonces, si quiero quitar el prima, bueno, voy a tener un 3 acá y un 4 acá. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si quiero calcular cuánta gente voy a tener los distintos estados, voy a tener 0,7 multiplicado por 0,4 más 0,4. Sí, el 0,4 no fue un buen ejemplo. Multiplicado por 0,6. Por ejemplo, ¿qué es la idea por detrás de esto? Teníamos un 40% de gente que tenía un epsilon de 0,9. ¿Okay? Según la matriz de transición de Markov, que tenemos acá, arriba, un 70% de esta gente se va a quedar con un 0,9. Entonces, es normal que aparezca esto acá, porque esta gente va a estar en la primera fila, efectivamente, se va a quedar en el estado de 0,9. Pero después, de los 0,6 gente que están acá, de los 0,6 gente que teníamos que estaban con un epsilon de 1,1, ¿ok? Un 40% de ellos va a transitar al 0,9. ¿Okay? Entonces este cálculo está todo bien. Efectivamente, si quiero calcular la cantidad de gente que mañana está en el primer estado, es decir, con un epsilon de 0,9, tengo que tomar la P, tomar la transpuesta y multiplicar la distribución del periodo anterior. Entonces, podemos hacer de la misma manera la segunda fila. Entonces, vamos a tener 0,3 multiplicando por 0,4 más, y vamos a tener después 0,6 que va a multiplicar efectivamente 0,6. ¿Okay? Y esto, ¿cuál es la idea? Este 0,3, este 0,4 es el 40% de gente que estaba con el primer epsilon. Sabemos que de esta gente, un 30% se va a mover al epsilon de 1,1. Entonces, todo esto es la cantidad de gente que se mueve del epsilon de 0,9 al epsilon de 1,1. Y después había un 60% de gente, que está acá, que ya estaba con epsilon de 1,1. Pues un 60% de este 60% se va a quedar, hay un 60% de probabilidad de esta gente que se va a quedar con un epsilon de 1,1. Y así obtenemos la distribución de mañana. Y de manera general, si quieren calcular, bueno, hagamos otro ejemplo, pero si quieren calcular pi a la 2, tendrán que hacer, usando esto,
tendrán que usar la P 2 periodos por delante, multiplicarlo por la distribución inicial, ¿eh? Y hagan el cálculo y deberían obtener la distribución. ¿Okay? Entonces, como ven, lo bueno es que esto en MATLAB es fácil. Entonces, en MATLAB, el primer código, en MATLAB, si quisieran tener esta pi1 que lo llamé, tendrán que decir, bueno, pongo P era así, P transpuesta, le pongo paréntesis porque soy paranoico con MATLAB, le pongo multiplicar, ¿eh? Y uso la pi 0 que me había definido y ya tengo la distribución. No tengo por qué hacer un loop de loco a través de todos los estados posibles. Con esta simple línea tengo el código de MATLAB. ¿Ya? Y si quieren tener la cosa para 2 periodos por delante, entonces pi2 sería P2, que calculamos más arriba por la distribución original. Y ya está. ¿Okay? Eso es lo bueno de las cadenas de Markov. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de momento? Entonces, en esta transparencia dije 2 cosas. Si quiero calcular la probabilidad de transición n periodos por delante, tengo que multiplicar la matriz de transición n veces consigo misma. ¿Eh? Y la segunda cosa es que podemos conocer la distribución de gente que está en un estado o en el otro. ¿Eh? Para esto, parto de la distribución inicial y simplemente lo multiplico por la matriz de transición las veces que necesite. Entonces, si quiero conocer la distribución de mañana, tengo que multiplicarla por la matriz de transición una vez. La distribución de pasado mañana lo tengo que multiplicar por la matriz de transición 2 veces, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ok. Dicho esto, podemos llegar a otro concepto, que es el concepto de distribución estacionaria. ¿Okay? La distribución estacionaria, bueno, la podemos calcular, eso es una technicalidad, necesitamos que P sea regular, por lo general lo debería ser, pero bueno, hay que tener esto. ¿Qué es la distribución estacionaria? Bueno, la distribución estacionaria nos va a recordar un poco el concepto de estado estacionario, pero en distribuciones. ¿Se acuerdan del concepto de estado estacionario que vieron en pregrado? Les voy a hacer la pregunta. ¿De qué se trataba el estado estacionario? ¿Se acuerdan? Cuando el valor de una variable en T es el mismo que en T más 1. Exactamente, Sí, y en T más infinito, digamos. Sí. Típicamente es una sutileza que seguramente no insistieron en pregrado, es que esto se aplica para variables agregadas. ¿Ok? Entonces podemos tener que la gente va transitando dentro de la economía, siempre se va moviendo, pero a nivel agregado, cuando miramos la distribución agregada, ¿ok? Esta distribución no cambia, aunque la gente se esté moviendo dentro de la distribución un montón de veces. Entonces, es un poco la idea. Entonces, vamos a, cuando miremos las cosas en estado estacionario, con riesgo idiosincrático, por ejemplo, aunque todos los agentes, por ejemplo, se van moviendo de empleo a desempleo todos los días, para asegurarnos que la tasa de desempleo sea constante en el tiempo, bueno, formulé mal mi frase. Podemos calcular una tasa de desempleo constante en el tiempo, aunque los agentes se van moviendo de un estado al otro. ¿Okay? Y entonces... ¿Ser uno o dos? Sí, por favor. ¿Cuál sería? Esa sería entonces como la gran diferencia de estos estacionarios y un equilibrio común y corriente, ¿no? No, precisa más tu pregunta, que un equilibrio común y corriente no tienes por qué tener que las variables agregadas son constantes en el tiempo. ¿Okay? El estado estacionario es un caso particular de un equilibrio en que tú dices, bueno, quiero este equilibrio, digamos, quiero esta configuración de la economía de variables de estado tal que mis variables se queden constantes en el tiempo.
Okay, no sé si respondo a tu pregunta. Esto es como el caso particular del estado estacionario. Ya, perfecto, gracias. Okay. No había entendido la pregunta, lo siento. Respondí un poco al azar, a ver si achuntaba. Ojalá No, no, pero achuntaba. está perfecto, de verdad, gracias. Okay. Ok, entonces la distribución estacionaria, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿se acuerdan? Les dije, para obtener la distribución de mañana, la pi de mañana, lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar. Uy, hoy no me puse camisa. Bueno, ya, perdón. tengo, tengo que multiplicar la pi la pi de hoy por la p de transición, ¿ok? Para obtener la de mañana. Y la distribución estacionaria va a ser, haciendo este cálculo, reproduzco exactamente la misma distribución. Entonces, en lugar de tener como la variable agregada constante, vamos a tener que esta distribución es constante en el tiempo. Entonces, dado una distribución hoy, al multiplicar la de hoy por la matriz de transición, replico exactamente la misma distribución. Entonces, cuando se cumple esta propiedad, básicamente estoy buscando la distribución estacionaria. ¿Ok? Esto es la idea. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto de distribución estacionaria? ¿Alguna duda? Ok, entonces la siguiente duda es cómo calcularla. Entonces, una manera intuitiva sería, voy multiplicando por P un montón de veces hasta que la cuestión converja, como lo hacíamos con solo, digamos. En algún momento convergíamos hacia el estado estacionario. ¿Ok? Entonces, potencialmente uno puede hacer esto, multiplicar la matriz pi por P infinitas veces hasta que la cuestión converja. ¿Ok? Esto es una posibilidad. Es una manera lenta, eso sí. ¿Okay? Tengo una duda. Sí. ¿Sí o sí va a converger a algo o podría no ser estacionario? No, es que justamente el supuesto de P regular es la necesidad. Entonces, necesitas tener que esta matriz P sea regular. Y si es regular, entonces va a converger algo. Es lo que dice esta proposición. No es un supuesto muy, muy fuerte, digamos. Pero efectivamente podría ser que a veces puede haber más de un estado estacionario y esto ocurre cuando P no es regular. Yo qué sé. Puedes inventar, por ejemplo, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo puedes construir este tipo de cosas? Tú podrías tener como dos economías distintas y como que las vas mezclando. Entonces, una economía con estado estacionario, otra, y básicamente se van moviendo dentro de su propio loop y bueno, no estoy claro, pero ocurren esas cosas y básicamente corresponde a una situación con que P es regular. Ahora, hay una manera más fácil. Fíjense un poco la definición. Miren, como diría un profe de mi infancia, miren fijo. Si se fija la definición, el pi de la derecha lo multiplicó por un 1. ¿Okay? Entonces, ¿saben qué? Voy a usar Word para quedar más claro. Voy a copiar esto. Tengo que darme prisa porque voy a tener que acabar la clase. Les dijimos la definición era esta. ¿Ok? Esta es la definición. ¿Ok? Entonces, uno puede reconocer dentro de esta definición que en realidad hay como un 1 que va multiplicando. Ups. Acá. No sé si se acuerdan de esta ecuación que acabo de escribir. La vieron en matemáticas. No sé si se acuerdan cuando vieron valores propios. En teoría han visto valores propios en cursos de álgebra lineal pasados. Bueno, pues para calcular un valor propio, consideran una matriz P, ¿ok? Y le podían sacar los valores propios, ¿se acuerdan? Y tenían unos vectores propios.
y entonces, básicamente, 1 sería el valor propio y pi sería el vector propio. Y entonces, y usando la matriz P. ¿Ya? Entonces, si sacan los valores propios de la matriz P, el vector propio que está asociado al valor propio 1 va a ser nuestra distribución, ¿cómo la llamé? Estacionaria. ¿Okay? Ahora me van a decir, ¿pero qué nos asegura que tengamos un valor propio que es igual a 1? Entonces, resulta que por el hecho de que todas las filas sumen a 1, esto nos asegura que vamos a tener un valor propio que es igual a 1. Entonces, si se fijan en este valor propio, consideran el vector propio asociado, este vector propio es la distribución estacionaria de la matriz P. ¿Okay? En MATLAB, sacar valores propios es muy fácil. Tienen que usar el comando EIG, que se escribe así. Entonces, EIG, porque en inglés valor propio es eigenvector, y entonces esto sería la manera de sacar valores propios. Entonces, si se fijan en el comando EIG, debería haber una función que nos dé los vectores propios y ahí debería funcionar. Okay, entonces, una posibilidad, como les comentaba, es multiplicar la matriz por P una cantidad infinita de veces hasta que converja. Hay más rápido simplemente sacar vector propio asociado al valor propio número 1. Ok. Entonces, yo con esto he acabado mi introducción, digamos, a las cadenas de Markov. Okay. No tengo nada más que decir. No sé si ustedes tienen alguna duda. Bueno, les agradezco la atención. Lo voy a dejar acá. La próxima clase vamos a partir con el siguiente capítulo. Verán en la ayudantía, cuando vean programación dinámica, verán primero el caso sin incertidumbre y después le explican a los ayudantes cómo escribir el código de manera que usemos esas cadenas de Markov. Como les comentaba, la dificultad es más una dificultad de acostumbrarse a trabajar con matrices que otra cosa. Okay. No hay ayudantía hoy. La razón es que está en el calendario original. Habían dicho que el jueves a la tarde no había clase, entonces aplicamos el calendario. ¿Ya? Bueno, gracias, que tengan... Profe, Sí, pero los ayudantes creo que mandaron un correo para hoy hacer una consulta sobre la tarea, me parece. bueno, no tengo problemas con esto. Si ustedes quieren esto, Sí, ah, les saludo. no tengo problema. Hay alguien que me está hablando en privado. ¿Me puede mandar un correo? Ok, bueno, voy a enviar el correo. Ya. Ok, entonces si efectivamente los ayudantes han hecho esto, no tengo nada en contra. Me parece excelente, pero es facultativo, a eso voy. Ya. Bueno, gracias.